La cámara del Consejo Galáctico brillaba con el suave zumbido de voces alienígenas. Cada una convencida de su superioridad, cada una convencida del dominio eterno de su propia civilización. La votación había sido rápida, arrogante y final. La Tierra sería invadida. La moción se aprobó por mayoría, casi casual en su desdén por la especie que consideraban demasiado primitiva, demasiado fracturada, demasiado emocional para tener importancia. Los consejeros reían en sus túnicas enjolladas, sus extremidades quitinosas tamborileaban con un ritmo petulante, sus mandíbulas escamosas se curvaban con desdén. Para ellos, la Tierra no era un mundo. Era una cantera. Sus océanos eran recursos, sus tierras eran botín, su gente nada más que animales inconvenientes que debían ser sometidos. Las flotas fueron despachadas con desfiles y discursos sobre la inevitabilidad de la conquista, pero no nos habían estudiado lo suficiente. La invasión comenzó con silencio desde la tierra. La primera flota descendió sobre las ciudades con naves deslumbrantes que bloqueaban el sol. Pero en lugar de rendición, la humanidad respondió con fuego, rabia y algo que el Consejo nunca había previsto. Unidad nacida de la desesperación. Cada guerra que la humanidad había librado, cada cicatriz en su historia, cada traición, levantamiento y revolución había construido una reserva de astuta violencia. Los alienígenas lo vieron como una debilidad. Estaban equivocados. La primera ciudad, Londres, ardió, pero no como arde una presa. Células de guerrilla surgieron de los escombros antes de que los comandantes alienígenas tuvieran tiempo de establecer sus bases. Las calles se convirtieron en trampas. Los rascacielos se convirtieron en nidos de francotiradores, y cada familia rota se convirtió en un ejército propio. Soldados y civiles se fusionaron en una fuerza que los alienígenas no podían clasificar, un enjambre de ira que convirtió cada esquina en un campo de batalla. El Consejo celebró la noticia de la caída de la ciudad. Bebieron sus toxinas, intercambiaron elogios y se burlaron de la idea de que los humanos resistirían por mucho tiempo. Sin embargo, bajo la superficie, los informes comenzaron a llegar a cuentagotas. Pérdidas en la flota. Comandantes masacrados en sus transportes blindados. Convoys aniquilados por explosivos improvisados, colocados por manos que deberían haber estado temblando de miedo, pero no lo estaban. Fue en las montañas de Europa del Este donde la marea realmente cambió. Una división de la flota aterrizó para asegurar las líneas de suministro, pero no fueron recibidos por soldados en uniformes, sino por hombres y mujeres comunes, armados con rifles robados, cuchillos y la cruda determinación de arrastrar a sus enemigos a la tierra con ellos. Divisiones enteras desaparecieron en tormentas de nieve de acero y fuego. El Consejo había esperado la victoria en días. En cambio, vieron a sus mejores tropas destrozadas en semanas. La Tierra no se unía solo por supervivencia. La Tierra se unía por venganza. Los alienígenas no podían entenderlo. Habían luchado guerras entre ellos. Sí, pero esas guerras eran ritualizadas, limitadas por reglas, libradas por ejércitos profesionales con claras líneas de batalla. La humanidad no tenía tales restricciones. La guerra para nosotros no era ceremonia. Era supervivencia, y la supervivencia nunca juega limpio. Los informes se volvieron más oscuros. Patrullas alienígenas desapareciendo en selvas, sus naves bombardeadas por misiles rudimentarios que nunca deberían haber perforado sus escudos, pero que de alguna manera lo hicieron. Hackers cortaron las comunicaciones de la flota al acceder a frecuencias que el Consejo creía impenetrables. Estaciones orbitales enteras se oscurecieron, sus tripulaciones masacradas por infiltrados humanos que de alguna manera las alcanzaron en naves robadas. Y a pesar de todo, la Tierra no suplicó. La Tierra no se arrodilló. Cuando el Consejo se reunió de nuevo, esperando noticias del colapso de la Tierra, se encontraron en cambio con algo que nunca habían imaginado. Silencio de las flotas. Un silencio que se prolongó durante semanas, luego meses. Las transmisiones que llegaban no traían más que gritos confusos y estática repentina. La complacencia se resquebrajó ese día. Por primera vez en siglos, las cámaras del Consejo cayeron en un silencio incómodo. Nadie hablaba de victoria. Nadie se burlaba de la humanidad.
Todos comenzaron a hacerse la misma pregunta que royó su arrogancia. ¿Y si los habíamos subestimado? Pero para entonces ya era demasiado tarde. La humanidad no solo estaba contraatacando. La humanidad estaba aprendiendo, adaptándose y preparándose para hacer lo que ninguna especie conquistada se había atrevido a hacer. Se estaban preparando para llevar la guerra más allá de la Tierra. El silencio del frente de batalla de la Tierra se extendió como una herida que el Consejo no podía ignorar. Pasaron semanas sin discursos de victoria, sin regresos triunfales, sin celebraciones. Las flotas que una vez llenaron los cielos de la Tierra como dioses descendiendo eran ahora poco más que carcasas rotas cayendo en los océanos, o restos humeantes despojados por manos humanas. Al principio, el Consejo pensó que era un revés temporal. Las flotas se reorganizarían, aplastarían la resistencia y traerían el orden. Pero luego llegaron los informes que los helaron más que la propia derrota. La humanidad estaba aprendiendo. Comenzó con algo pequeño. Un puñado de sus elegantes rifles de asalto robados a soldados muertos apareció en manos de guerrilleros. Armas alienígenas que deberían haber sido inútiles sin entrenamiento especializado ahora disparaban con una precisión mortal. Los humanos las habían desmontado, estudiado y descubierto cómo manejarlas en días. En cuestión de semanas, las emboscadas se volvieron más agudas, más letales. Escuadrones de tropas alienígenas desaparecían en callejones que parecían demasiado tranquilos, solo para ser borrados por explosiones de precisión de sus propias armas, vueltas contra ellos por enemigos a los que habían ridiculizado como primates apenas capaces de usar herramientas. Los comandantes del Consejo subestimaron esto, descartándolo como simple saqueo. Pero pronto, tanques alienígenas enteros desaparecieron. Naves de desembarco se desvanecieron de los sitios de aterrizaje. Y luego, lo más aterrador de todo, una nave de guerra clase destructor que orbitaba sobre Sudamérica fue secuestrada. No por una raza alienígena rival, no por infiltración desde dentro, sino por humanos. El destructor, destinado a aterrorizar a las ciudades hasta la sumisión, reapareció 2 semanas después sobre la zona de concentración de la flota del Pacífico y abrió fuego. Naves alienígenas ardieron bajo el bombardeo de su propia tecnología, de sus propios cañones. Para cuando llegaron los refuerzos, el destructor secuestrado había desaparecido. Ya descendía hacia la superficie de la Tierra, donde podía esconderse entre tormentas y montañas, protegido por un mundo que los alienígenas no entendían. En la Tierra, la unidad ya no era una opción. Era un instinto. Naciones que una vez se miraron con sospecha ahora compartían inteligencia y recursos porque ya no había elección entre aliados y enemigos, solo supervivencia. De Moscú a Nueva York, de El Cairo a Mumbai, de Lagos a Santiago, los líderes transmitían el mismo mensaje. Luchamos o ardemos. Las fronteras se desdibujaron, los idiomas se mezclaron. Los soldados marchaban bajo estandartes que una vez habían jurado destruir. La humanidad nunca había conocido la paz, pero ahora había encontrado algo más fuerte. Un propósito. Los alienígenas ya no se enfrentaban a gobiernos. Se enfrentaban a la especie misma. En las cenizas de Londres, los combatientes de la resistencia se organizaron bajo líderes a quienes no les importaban los títulos o las naciones. Un granjero que perdió a su familia se convirtió en comandante de cientos, su rabia más afilada que el acero. En las selvas de Sudamérica, tribus que habían vivido aisladas durante siglos emergieron con un conocimiento de la tierra que convirtió a las patrullas alienígenas en presas. En los desiertos, contrabandistas y mercenarios se unieron, construyendo mercados negros donde la tecnología alienígena robada era despojada, modificada y redistribuida a combatientes de todo el mundo. Pero el arma más grande de la humanidad no era la rabia. Era la memoria. Cada táctica aprendida a lo largo de siglos de guerra resurgió. Emboscadas perfeccionadas en las selvas de Vietnam. Combate urbano refinado en Stalingrado. Insurgencia nacida en las montañas de Afganistán. Todo renacido, todo afilado, todo vuelto contra un enemigo que no podía comprender porque su abrumador poder se desmoronaba contra bárbaros con herramientas rudimentarias. El Consejo comenzó a entrar en pánico. En su historia, las guerras siempre habían sido predecibles. Luchaban, negociaban y anexaban.
Pero esta guerra era diferente. No era una guerra de honor. No era una guerra de soldados contra soldados. Era supervivencia. Y la supervivencia nunca es limpia. Las flotas del Consejo comenzaron a retirarse de posiciones expuestas, reagrupándose en órbita para proteger las líneas de suministro. Pero incluso en el espacio, el desafío de la humanidad los alcanzó. Cohetes rudimentarios diseñados para la exploración décadas atrás fueron reacondicionados como armas. Viejos satélites, considerados obsoletos durante mucho tiempo, fueron reutilizados como bombas guiadas. Los cielos sobre la Tierra se convirtieron en trampas mortales, no en refugios seguros. La primera estación orbital que el Consejo había construido sobre la Tierra fue reducida a fragmentos ardientes por un enjambre de misiles improvisados lanzados desde submarinos. Los alienígenas lo llamaron sabotaje. La humanidad lo llamó igualar la balanza. Y entonces sucedió lo impensable. Los humanos capturaron un crucero intacto. Había aterrizado para reabastecerse en las ruinas de Tokio, custodiado por soldados de élite, con sus escudos temporalmente bajos. La resistencia atacó con precisión y furia. Explosivos abrieron una brecha en el casco. Los combatientes irrumpieron. Y en cuestión de horas, la tripulación alienígena yacía muerta. El crucero se elevó de nuevo al cielo, pero no bajo mando alienígena. Las transmisiones del Consejo intentaron presentarlo como propaganda, mentiras para mantener la esperanza de los humanos. Pero la verdad llegó cuando ese mismo crucero emergió de las nubes sobre Pekín y abrió fuego. No contra los humanos, sino contra la flota alienígena sobre la ciudad. El Consejo se dio cuenta de algo con un pavor profundo. La humanidad no se contentaba con sobrevivir. La humanidad quería venganza. Pasaron los meses. La guerra ya no era unilateral. Era una tormenta, y las flotas del Consejo se estaban ahogando en ella. En África, los ejércitos de la resistencia se convirtieron en legiones organizadas, equipadas tanto con armas alienígenas robadas como con ingenio humano. Tallaron victorias en el suelo, haciendo retroceder las zonas de ocupación hasta que regiones enteras quedaron libres. En Europa, los búnkeres subterráneos se convirtieron en centros de mando donde generales y civiles por igual planeaban operaciones que paralizaban la logística alienígena. Convoys de suministro enteros desaparecieron en emboscadas tendidas en bosques que se extendían por millas. En las Américas, las flotas navales, una vez consideradas obsoletas, atacaron con una eficiencia aterradora, hundiendo portaaviones alienígenas con torpedos diseñados décadas antes, pero modificados para perforar escudos. Y en Asia, la humanidad logró lo imposible. Usando tecnología de propulsión robada, los ingenieros lanzaron su primer verdadero contraataque al espacio. Una flota heterogénea de cohetes modificados, transbordadores alienígenas secuestrados y ojivas de fabricación humana asaltaron una estación del Consejo que orbitaba cerca de la Luna. La estación, destinada a supervisar la subyugación de la Tierra, fue destrozada en fuego y silencio. El Consejo no podía creerlo. Su imperio había durado miles de años. Habían aplastado a docenas de especies antes, cada una doblegándose bajo su poder. Pero esto era diferente. Nunca se habían enfrentado a una especie como la humanidad. El miedo se deslizó en la cámara del Consejo. Por primera vez en la memoria viva, las discusiones se convirtieron en gritos. Los gritos se convirtieron en acusaciones. Las acusaciones se convirtieron en miedo a la traición entre ellos. Algunos exigían el exterminio total de la Tierra. Abrazar el planeta, cristalizar la superficie, borrar a la especie. Otros advirtieron que incluso tal destrucción no lo detendría. Porque la humanidad ya había demostrado que podía alcanzar las estrellas. La arrogancia se había ido. La complacencia estaba destrozada. Pero el miedo solo agudizó la determinación de la humanidad. Cuando la primera flota humana organizada se lanzó desde la órbita de la Tierra, sus naves eran feas, remendadas con acero humano y núcleos alienígenas, toscas para los estándares del Consejo. Pero volaban, y luchaban, y ganaban. Los escuadrones de patrulla del Consejo cayeron no por el número, sino por la pura imprevisibilidad. Los humanos no luchaban como los demás. Embestían naves en lugar de retirarse.
Convirtieron ojivas nucleares en armas improvisadas que paralizaron armadas enteras. Usaron la desesperación como arma, la furia como escudo y la muerte como herramienta. Y aún así, no se arrodillaron. En el mundo natal del Consejo, se extendieron susurros de una posibilidad aterradora. La humanidad podría no solo resistir, la humanidad podría ganar. En los rincones oscuros de la cámara, donde las túnicas susurraban y los ojos brillaban con pavor, los consejeros pronunciaban palabras que nunca antes habían dicho. ¿Y si no podemos detenerlos? La galaxia se había reído de los humanos, los había descartado como primitivos violentos. Ahora, especies de todas las estrellas observaban con asombro y terror cómo la Tierra sangraba pero nunca se rompía. Por primera vez en su historia, el Consejo no temía a lo desconocido, sino a aquello mismo que había intentado conquistar. La humanidad. Y en la propia Tierra, los hombres se paraban sobre las ruinas de sus ciudades, mirando a los cielos, no con desesperación, sino con fuego en los ojos. Habían enterrado a sus muertos. Pero en su dolor, encontraron algo más afilado que la pena. Habían encontrado una promesa. Esa promesa era simple. No solo sobreviviremos. Haremos que recuerden quiénes somos. La guerra ya no era sobre resistencia. Era sobre retribución. Y la humanidad estaba lista para llevarla a las estrellas. El crucero robado flotaba sobre la estratosfera, remendado con acero humano, cableado sujeto con cinta adhesiva y sistemas alienígenas recuperados que zumbaban con una extraña energía. Su casco llevaba las cicatrices de una docena de batallas. Quemaduras de plasma grabadas en su blindaje y toscos grafitis humanos garabateados sobre las insignias alienígenas. Aquí no hallamos. Dentro, la tripulación era una mezcla de soldados, ingenieros, hackers y civiles que lo habían perdido todo. Ninguno de ellos estaba entrenado para la guerra espacial. Sin embargo, eran los primeros humanos en comandar una nave de guerra alienígena. Y ya no estaban interesados en la supervivencia. Estaban planeando algo mucho más grande. La resistencia había demostrado que la Tierra no podía ser quebrada. Pero la Tierra misma seguía siendo un campo de batalla. Las ciudades humeaban, las familias lloraban y las flotas aún orbitaban, atacando cualquier debilidad. Para terminar la guerra, para desgarrar la ilusión de la invencibilidad alienígena, la humanidad tenía que ir más lejos. Tenían que llevar la lucha a las estrellas. El plan era temerario, incluso suicida, pero la humanidad siempre había prosperado en lo imposible. Con el crucero como punta de lanza, la Resistencia recopiló conocimientos de bases de datos alienígenas robadas, reconstruyendo mapas estelares que revelaban la base de operaciones más cercana del Consejo, un centro de suministros que orbitaba una luna estéril a solo unos pocos años luz de distancia. Era el corazón de su invasión, donde los transportes de tropas repostaban, donde se almacenaban las municiones, donde los generales del Consejo dirigían los asaltos a la Tierra. Golpear allí, y el Consejo lo sentiría. Golpear allí, y la galaxia vería a los humanos no como presas, sino como depredadores. El viaje casi los mata. Los propulsores del crucero, dañados durante la captura, fallaban y rasgaban el espacio como una bestia herida. La radiación se filtraba en las cabinas. Los sistemas fallaban en ráfagas de chispas. Más de una vez, la nave quedó a la deriva sin energía. La tripulación trabajaba en silencio, con las manos temblorosas pero negándose a rendirse. No eran exploradores ni conquistadores. Eran fantasmas de un mundo moribundo que llevaban la venganza en sus venas. Cuando finalmente salieron del viaje superlumínico, la vista los congeló. El centro de suministros colgaba en el vacío como un sol mecánico, su superficie cubierta de agujas, anillos de atraque y campos de escudos relucientes. Docenas de naves alienígenas orbitaban cerca. Patrullas, cargueros, destructores. Para el Consejo, era una fortaleza. Para los humanos, era un objetivo. Nadie en ese crucero esperaba sobrevivir. Pero no estaban allí para sobrevivir. Estaban allí para enviar un mensaje. El primer golpe fue un caos. El crucero emergió del vacío bajo códigos de identificación falsos robados de un oficial alienígena muerto. Durante 7 preciosos minutos, los escáneres del centro los aceptaron.
En ese silencio, los humanos se movieron como lobos. Misiles, toscos y reacondicionados del arsenal nuclear de la Tierra, disparados desde lanzadores ocultos soldados en el casco del crucero. Los escudos destellaron, las alarmas gritaron, y en la confusión, los humanos embistieron el crucero directamente contra un carguero de suministros, desgarrando su vientre y esparciendo municiones en una explosión silenciosa a través del vacío. Las patrullas alienígenas se movilizaron. Los cazas se lanzaron en enjambres, pero los humanos ya estaban dentro de las defensas del centro, lo suficientemente cerca como para dificultar el apuntado. Se movían como insurgentes, no como soldados, zigzagueando entre naves, golpeando puntos débiles, detonando reactores. Cada humano a bordo del crucero sabía que moriría, pero cada uno tenía la intención de llevarse a tantos como fuera posible con ellos. Las comunicaciones del centro se cortaron en la primera media hora. Hackers humanos habían eludido los sistemas de seguridad, llenando los canales con bucles de gritos alienígenas grabados durante las batallas de la Tierra. El pánico se extendió por los rangos de mando del centro. Pensaron que se enfrentaban a una flota organizada, no a un único crucero robado y una tripulación de desesperados. Dentro del centro, reinaba el caos. Pequeñas cápsulas de abordaje improvisadas a partir de cápsulas de escape se estrellaron contra los anillos de atraque. Combatientes humanos salieron a raudales, armados con rifles robados y explosivos atados a sus pechos. No estaban allí para mantener territorio. Estaban allí para matar, sabotear y quemar. Los pasillos se iluminaron con fuego de plasma. Los humanos luchaban en silencio, su rabia más afilada que sus gritos. Cada detonación destrozaba las líneas de combustible. Cada sabotaje cortaba la energía de sistemas críticos. Los soldados alienígenas intentaron reagruparse, pero se enfrentaron a un enemigo que no se retiraba. Un enemigo que no tenía nada que perder. Cuando el reactor del centro entró en estado crítico, las alarmas resonaron por todo el sistema. Los capitanes alienígenas gritaban pidiendo la retirada, pero era demasiado tarde. Los humanos habían colocado cargas, usando las propias reservas de energía del centro como combustible para el fuego. La explosión iluminó el vacío como una estrella recién nacida. La superestructura del centro se fracturó, rompiéndose en un silencio cegador. Las naves cercanas, atrapadas en la onda de choque, se abrieron como papel. Los escombros llovieron por todo el sistema, esparciendo cuerpos alienígenas en el frío. Los humanos no sobrevivieron. El crucero desapareció, consumido en la tormenta de fuego. Cada combatiente que abordó el centro fue vaporizado en el infierno. Pero el mensaje vivió. Cuando la noticia llegó al Consejo, la Cámara cayó en un silencio atónito. Habían visto rebeliones antes, insurgencias, incluso ataques terroristas. Pero nunca esto. Una sola tripulación humana había destruido un centro que apoyaba a todo un sector. Docenas de naves perdidas, miles de tropas muertas, suministros desaparecidos. Una humillación que se extendió por cada rincón de su imperio. Por primera vez en siglos, el miedo se extendió no solo por el Consejo, sino por las especies bajo su dominio. Los susurros comenzaron en mercados ocultos, en colonias remotas. Si los humanos pueden herir al Consejo, quizás el Consejo no sea invencible. La complacencia se estaba desmoronando, no solo en sus salones, sino en toda la galaxia. En la Tierra, la noticia llegó a través de transmisiones codificadas contrabandeadas por redes de resistencia. Cuando los supervivientes en Tierra escucharon lo que la tripulación había hecho, el silencio cayó sobre campamentos y búnkeres. Luego vinieron los vítores, luego la rabia, luego la promesa. La humanidad no vio el ataque como la muerte de héroes. La humanidad lo vio como una prueba. Prueba de que el Consejo podía sangrar. Los ingenieros que habían estado recuperando chatarra ahora trabajaban sin descanso, construyendo armas que pudieran llegar más lejos, volar más tiempo, golpear más fuerte. Los hackers se sumergieron en las bases de datos alienígenas con furia renovada, arrastrando secretos a la luz. Soldados, mercenarios y civiles por igual hicieron juramentos no de supervivencia, sino de venganza. El ataque había costado cientos de vidas humanas, pero había encendido un fuego en miles de millones.
El Consejo intentó responder con terror. Despacharon una flota para orbitar la Tierra, más grande que ninguna anterior, con la intención de reducir el planeta a cenizas. Su propaganda declaró a la humanidad rota, la rebelión terminada, la destrucción del centro sin sentido. Pero cuando esa flota descendió, no fueron recibidos por una resistencia dispersa o combatientes desesperados. Fueron recibidos por un planeta unido. Las ciudades se levantaron de las ruinas con defensas impulsadas por tecnología alienígena que los humanos habían desmontado y vuelto a ensamblar. Misiles disparados desde silos ocultos en desiertos, bosques y montañas. Flotas de transbordadores robados lanzados desde bases ocultas, sus cascos pintados con banderas humanas. Y sobre la Tierra, esperando en las sombras, estaba el comienzo de algo que el Consejo más temía. Una flota humana. Tosca, fea, ensamblada con acero y propulsores robados, pero una flota al fin y al cabo. La batalla no fue pareja. La humanidad perdió naves, ciudades, vidas, pero por cada muerte humana, cayeron 2 naves de guerra alienígenas. Por cada bomba lanzada, 10 más se alzaron en respuesta. La flota que debía abrazar la Tierra terminó como restos ardiendo en la atmósfera, lloviendo fuego en océanos y llanuras. El Consejo había querido recordarle a la humanidad su lugar. En cambio, le recordaron a la humanidad que la supervivencia no era suficiente. La siguiente fase de la guerra había comenzado. Y en lo profundo de los búnkeres de la Resistencia, se formó una nueva doctrina. Si una sola nave podía destruir un centro, ¿qué podría hacer una flota contra el propio Consejo? El pensamiento era una locura. La humanidad todavía era frágil, todavía reconstruyéndose, todavía sangrando. Pero la locura era como la humanidad había sobrevivido. La locura era como habían convertido rifles robados en armas de guerra. La locura era como habían convertido un solo crucero en una leyenda. La locura sería como terminarían esta guerra. La galaxia había subestimado a los humanos una vez. No cometerían el error de nuevo. Pero ahora ya no importaba, porque a los humanos ya no les importaba lo que pensara la galaxia. Se estaban preparando para abandonar su cuna, no como exploradores, no como presas, sino como cazadores. Y el Consejo, con todas sus flotas y arrogancia, comenzaba a darse cuenta de una verdad que les provocaba escalofríos. Habían despertado algo que nunca volvería a dormir. El humo de la derrota del Consejo aún persistía en el vacío. A través de la galaxia, la destrucción del centro de suministros resonó como una grieta en una presa. Durante siglos, el Consejo había sido intocable, un monolito de poder que no toleraba ningún desafío. Ahora, se corrió la voz de que una especie primitiva no solo había resistido, sino que había llevado la lucha a las estrellas y había reducido a cenizas una de las arterias del Consejo. El Consejo intentó controlar la historia. Lo llamaron sabotaje, terrorismo, un afortunado accidente. Pero su imperio era demasiado vasto, demasiado frágil, y demasiados ojos habían visto la tormenta de fuego con sus propios sensores. La mentira no pudo sostenerse. La galaxia susurró, los humanos contraatacaron. En la Tierra, la resistencia ya no era una colección irregular de células. Se estaba convirtiendo en algo más grande, algo aterrador en su enfoque. En búnkeres excavados en montañas, los ingenieros trabajaban sin descanso, fusionando núcleos alienígenas en naves humanas, construyendo flotas a partir de restos. Los laboratorios zumbaban con una energía febril, donde científicos que una vez diseñaron satélites y sondas ahora creaban armas destinadas a perforar naves de guerra. Pero ya no era solo la Tierra. Por primera vez desde que comenzó la invasión, llegaban señales a la humanidad desde más allá. Transmisiones débiles, codificadas y cuidadosas, pero inconfundibles. Otras voces. La primera vino de una colonia minera en el borde lejano del espacio del Consejo, habitada por una especie de la que la humanidad nunca había oído hablar. Seres insectoides esbeltos con caparazones translúcidos, esclavizados durante mucho tiempo para extraer recursos para el Consejo. Su mensaje era simple, desesperado y temblaba de esperanza. Si luchan contra ellos, les ayudaremos. La segunda vino de contrabandistas, forajidos,
vagabundos que siempre habían vivido en los márgenes del orden del consejo. Ofrecieron información, comercio, paso a través de rutas ocultas, no por lealtad, sino por oportunidad. Una rebelión significaba ganancias, y las ganancias significaban supervivencia. La tercera vino del silencio roto por el coraje. Especies enteras que una vez habían inclinado la cabeza ahora susurraban: quizás el consejo puede sangrar. Quizás no tengamos que arrodillarnos para siempre. Al principio, los humanos no confiaron. ¿Por qué lo harían? Habían sido invadidos, esclavizados, masacrados. Habían enterrado a sus hijos y visto arder sus ciudades. La idea de confiar en voces alienígenas parecía una locura. Pero la guerra le había enseñado a la humanidad algo que el Consejo nunca entendió. La supervivencia no es aislamiento. La supervivencia son alianzas forjadas no desde la confianza, sino desde la necesidad. Así que salieron emisarios. No políticos, no diplomáticos, sino soldados, ingenieros y combatientes que habían vivido a través del fuego. Llevaban cicatrices en lugar de títulos. Historias en lugar de tratados. Una de las primeras reuniones tuvo lugar en las ruinas de un asteroide prisión del Consejo, liberado por incursores humanos. Allí, en los pasillos humeantes, los humanos se sentaron frente a mineros insectoides con miembros temblorosos. No hubo largos discursos, ni declaraciones. El comandante humano simplemente dijo: nosotros luchamos. Si quieren luchar también, pónganse de nuestro lado. Los insectoides inclinaron la cabeza. No tenían ejércitos, ni flotas. Pero tenían conocimiento. Mapas de túneles mineros ocultos, rutas secretas de suministro, debilidades en las patrullas del Consejo. El conocimiento era poder, y la humanidad lo tomó con avidez. No todas las alianzas fueron tan simples. Los contrabandistas exigieron pruebas de que la humanidad podía pagar. Querían tecnología, armas, paso seguro a través de la atmósfera de la Tierra. Durante semanas, las discusiones se encendieron. Los acuerdos colapsaron. La confianza se hizo añicos. Pero entonces, durante una incursión en un convoy del Consejo, los humanos capturaron algo que lo cambió todo. Cajas de moneda del Consejo, imposibles de rastrear e invaluables en los mercados negros de la galaxia. Cuando los contrabandistas lo vieron, su tono cambió. Los humanos sangran, dijo un contrabandista. Pero los humanos también pagan. Desde entonces, las redes de contrabando se convirtieron en las venas de la humanidad, transportando suministros, información e incluso desertores alienígenas a la creciente flota de la Tierra. Y luego estaban los otros, especies quebradas por siglos de dominio del Consejo, demasiado aterrorizadas para levantarse incluso cuando la oportunidad llamaba. Los humanos no les rogaron. Los humanos no suplicaron. En cambio, les mostraron el fuego. Grabaciones de la destrucción del centro. Imágenes de naves de guerra alienígenas ardiendo en los cielos de la Tierra. Historias de hombres y mujeres que habían muerto con bombas atadas a sus pechos, derribando a los invasores con sus propias manos. Miren, dijeron los humanos, pueden ser asesinados. Pueden ser quebrados. Si nosotros podemos hacerlo, ustedes también. Algunos todavía se negaron, demasiado atados por el miedo. Pero otros, otros sintieron algo que habían enterrado durante siglos. Rabia. Mientras tanto, el Consejo intentó recuperar el control. Las flotas duplicaron sus patrullas. Los gobernadores apretaron los puños. La propaganda gritaba a través de las estrellas. Pero cada acto de represión solo alimentaba los susurros. Si son tan fuertes, ¿por qué tienen miedo? Y el Consejo tenía miedo. Las reuniones en su gran cámara se convirtieron en competencias de gritos. Algunos consejeros exigían la aniquilación de la Tierra, una quema planetaria total. Otros argumentaban que tal movimiento solo confirmaría la leyenda de la humanidad e incitaría a más rebeliones. Estaban atrapados entre su arrogancia y su miedo, incapaces de decidir, incapaces de actuar con la decisión que una vez los había definido. Por primera vez en siglos, el Consejo parecía débil. En la Tierra, los preparativos para el próximo ataque consumían cada momento de vigilia. El crucero robado había mostrado lo que era posible.
Ahora los ingenieros estaban construyendo más. Naves soldadas con chatarra, impulsadas por propulsores alienígenas, guiadas por la desesperación humana. Eran cosas feas. Cascos desiguales, blindaje irregular, armas atornilladas sin simetría. Ninguna flota del Consejo las confundiría con naves de guerra adecuadas. Pero cuando se lanzaban, cuando volaban, cuando disparaban, mataban. Y eso era todo lo que importaba. El entrenamiento era brutal. Los pilotos aprendían en semanas lo que debería haber llevado años. Los soldados se entrenaban tanto con rifles humanos como con cañones de plasma alienígenas hasta que sus brazos sangraban. Los civiles eran reclutados para el servicio, aprendiendo a reparar brechas en el casco, manejar torretas, operar sistemas de navegación. Cada nave era un ataúd, y cada tripulación lo sabía. Pero se alistaban de todos modos. Porque la humanidad ya no solo luchaba por la supervivencia. La humanidad luchaba por la venganza. El primer ataque conjunto con aliados alienígenas llegó antes de lo que nadie esperaba. A través de los mapas de los insectoides y las redes de los contrabandistas, la humanidad se enteró de un convoy del Consejo que se movía a través de un estrecho corredor espacial. Llevaba armas, combustible y refuerzos destinados a reprimir levantamientos en las colonias exteriores. Destruir ese convoy, y miles de posibles rebeldes podrían alzarse. Los humanos no dudaron. Su flota era pequeña, 6 naves remendadas tripuladas por voluntarios que nunca antes habían visto el espacio. Junto a ellos volaban un puñado de mineros insectoides en cargueros robados y 2 naves de contrabandistas reacondicionadas para el combate. Era una fuerza de la que deberían haberse reído, descartado, olvidado. Pero cuando atacaron, el vacío se iluminó con furia. El convoy esperaba piratas, no guerra. Esperaban hambre, no venganza. Cuando el primer torpedo humano atravesó un petrólero, la reacción en cadena destrozó la mitad del convoy en una sola llamarada. Las naves de patrulla alienígenas se movilizaron, pero fueron recibidas por un enjambre de cazas que se lanzaban con precisión suicida. Los contrabandistas, impulsados por el beneficio, lucharon con una eficiencia despiadada. Los insectoides, impulsados por siglos de esclavitud, lucharon con una rabia temblorosa pero imparable. Y los humanos, impulsados por el dolor y la furia, lucharon como demonios. Para cuando la última nave de patrulla ardió, el convoy había desaparecido. Cada caja de armas y combustible había sido incautada, cada superviviente ejecutado, cada trozo de tecnología despojado. El Consejo había perdido otra arteria. Y a través de las estrellas, surgieron más susurros. Pero las alianzas eran frágiles. Los contrabandistas se volvieron codiciosos, exigiendo mayores participaciones. Los insectoides temían represalias y consideraron la retirada. Incluso entre la humanidad, surgieron voces en conflicto. Líderes discutiendo sobre estrategia, facciones dividiéndose sobre hasta dónde llevar la guerra. Al final, la unidad no provino de la confianza. La unidad provino de la necesidad. Porque la respuesta del Consejo fue rápida. Una flota de naves de guerra más grande que cualquier cosa vista hasta ahora fue despachada para cazar la infestación humana. Ya no se trataba solo de la Tierra. Se trataba de enviar un mensaje a cada rincón de la galaxia. La rebelión será aplastada. Los cazadores habían llegado. Y la humanidad, con su frágil flota y alianzas recién nacidas, tendría que decidir. Luchar y arder o arrodillarse y morir. El Consejo pensó que la amenaza los quebraría, pero tuvo el efecto contrario. Cuando la noticia llegó a la Tierra, los búnkeres se quedaron en silencio. Luego, uno por uno, hombres y mujeres se pusieron de pie. Granjeros, soldados, ingenieros, contrabandistas, mineros, forajidos. Todos se pusieron de pie. No porque pensaran que ganarían. No porque creyeran que la supervivencia era segura. Se pusieron de pie porque sabían lo que significaba la rendición. Rendición significaba cadenas. Rendición significaba que sus hijos serían reducidos a polvo. Rendición significaba el fin de todo lo que la humanidad había sido. Mejor quemar las propias estrellas que arrodillarse. Así que se dieron las órdenes. Cada nave a lanzar, cada arma a disparar,
cada aliado a luchar. Y mientras la gran flota del Consejo descendía, los humanos se prepararon para enseñarles la misma lección que habían enseñado en el centro, que la presa, cuando está acorralada, no se acobarda. La presa, cuando está acorralada, se convierte en depredador. La flota del Consejo llegó como un eclipse. Desde los cielos nocturnos de la tierra, aparecieron primero como rayas de luz ardiente, rasgando los cielos como estrellas fugaces. Luego emergieron las naves. Cientos de ellas, oscuras y relucientes, borrando constelaciones. Naves de guerra más grandes que ciudades, portaaviones erizados de casas, destructores armados con suficiente poder de fuego para arrasar continentes. Esto no era una patrulla, ni una fuerza de ocupación dispersa. Esto era aniquilación. El Consejo había terminado con las medias tintas. Habían debatido, discutido, vacilado, pero el miedo finalmente los había decidido. La tierra ardería, y cada susurro de rebelión en la galaxia ardería con ella. En tierra, la gente observaba el cielo con los puños apretados. Las sirenas aullaban en las ciudades en ruinas. Los búnkeres gemían con el peso de los evacuados. Los soldados se ponían equipo recuperado. Cada hombre, mujer y niño sabía lo que se avecinaba. Algunos lloraban. Algunos rezaban. La mayoría simplemente se preparaba. Sobre ellos, en órbita, se reunió la flota de la humanidad. Era lamentable en comparación con la armada que descendía. Una docena de cruceros ensamblados, quizás 40 naves más pequeñas, cada una con cicatrices, remendada y temblando por el uso excesivo. Junto a ellos flotaban cargueros insectoides equipados con armas rudimentarias, naves de contrabandistas pintadas con colores dispares, incluso naves civiles modificadas para el combate. Parecían chatarra, pero era la chatarra de la humanidad, y eran todo lo que se interponía entre la tierra y el fuego. El mando era un caos. En un búnker profundo bajo las ruinas de Moscú, los líderes de la resistencia ladraban órdenes a través de canales codificados. En uno de los cruceros remendados más grandes, un comandante canoso llamado Harrington habló por el intercomunicador de la flota. «Sabemos lo que viene», gruñó. «Sabemos lo que quieren. Nos quieren fuera. Quieren que seamos borrados. Pero todavía estamos aquí. Todavía respiramos. Y mientras lo hagamos, lucharemos». Su voz temblaba de furia, de agotamiento, de algo más antiguo que ambos. «Desafío. Creen que este es el final. Pero les diré lo que es. Este es el comienzo. Han traído su flota. Bien. Mostrémosles lo que hace la humanidad cuando está acorralada». La flota rugió en respuesta. Voces gritando, armas encendiéndose, propulsores activándose. La batalla comenzó en el borde de la órbita de la Tierra. Los destructores del Consejo barrieron primero, disparando rayos de plasma que cortaban el vacío como relámpagos. Las naves humanas se dispersaron, sus escudos rudimentarios destellando, los cascos estremeciéndose bajo los impactos. Varias fueron destrozadas en los primeros minutos, restos ardientes cayendo en la atmósfera como meteoros. Pero los humanos no se dispersaron en pánico. Lucharon desde la superficie. Misiles nucleares lanzados desde silos ocultos, ascendiendo en brillantes arcos. Submarinos emergieron y dispararon torpedos modificados hacia el cielo. Sus ojivas diseñadas para perforar los escudos que los alienígenas habían creído impenetrables. Satélites que una vez habían llevado sensores meteorológicos ahora disparaban cañones de riel improvisados, desgarrando cazas enemigos. Y de la propia flota vino el fuego. Las naves humanas no se movían con disciplina, sino con locura. Se lanzaron de cabeza contra las formaciones enemigas, embistiendo, detonando, arañando puntos débiles con armas que nunca deberían haber funcionado, pero lo hicieron. Un portaaviones del Consejo explotó cuando un carguero humano, cargado de explosivos, se estrelló contra su bahía de hangares y se incendió. Un destructor giró fuera de control cuando sus propulsores fueron atascados por escombros lanzados por una nave carroñera. Cada pérdida que los humanos sufrieron fue respondida con una furia 10 veces mayor. En tierra, la batalla no fue menos feroz. Naves de desembarco perforaron la atmósfera,
descargando tropas del Consejo en ciudades en ruinas. Las calles se convirtieron en campos de exterminio. Los civiles lucharon junto a los soldados, lanzando cócteles molotov a convoys blindados, arrastrando a los invasores a callejones donde esperaban cuchillos y fuego. Cada edificio se convirtió en una fortaleza, cada alcantarilla en un túnel para emboscadas, cada niño en un par de manos extra llevando municiones. La tierra misma se levantó contra los invasores, no con ejércitos limpios, sino con dientes, garras y fuego. Los comandantes alienígenas no podían comprenderlo. Habían esperado su misión. Habían esperado el colapso. En cambio, encontraron una especie que luchaba como animales rabiosos. Cada pérdida solo los hacía más peligrosos. La batalla se prolongó durante días. Para el tercer día, la órbita de la Tierra era un cementerio. Los restos flotaban en nubes, naves tanto humanas como alienígenas destrozadas, sus fragmentos esparcidos por el vacío. Las llamas lamían los cielos, convirtiendo la noche en un falso amanecer. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. La flota del Consejo, vasta y terrible, no estaba quebrando a la humanidad. Estaba sangrando. Nave tras nave caía ante tácticas suicidas, armas improvisadas, pura furia humana. Las pérdidas aumentaron más de lo que el Consejo había imaginado posible contra un mundo tan primitivo. Y entonces llegó el punto de inflexión. Un grupo de cargueros insectoides, una vez esclavos, había sido encargado de llevar suministros para la flota humana. Cuando la batalla alcanzó su punto más sangriento, no se apartaron, sino que se dirigieron hacia el Consejo. Embestieron directamente contra las líneas enemigas, detonando sus reservas de combustible, abriendo los flancos de una formación de destructores. Fue el primer verdadero sacrificio aliado, y destrozó la formación del Consejo el tiempo suficiente para que la humanidad golpeara. La nave insignia humana, improvisada a partir de 3 cruceros destrozados, se lanzó a la brecha, sus armas disparando salvajemente, su casco desprendiéndose, pero su última andanada impactó directamente en la nave de mando del Consejo. La detonación iluminó el vacío como un segundo sol. El almirante del Consejo había desaparecido. Su cadena de mando colapsó y la humanidad aulló. La flota del Consejo no se retiró. Todavía no. Siguieron luchando, impulsados por el miedo a la ira del Consejo si fallaban. Pero sin coordinación, su ventaja se desmoronó. Naves humanas, casas, incluso tropas de tierra aprovecharon el momento. Unidades de guerrilla atacaron a las fuerzas terrestres alienígenas con furia renovada, haciéndolas retroceder hacia sus naves de desembarco. Plataformas orbitales, impulsadas por núcleos robados, dispararon hasta agotarse. Cada humano vivo lo dio todo, vertiendo rabia y dolor en la batalla. Para el 7º día, el Consejo ya no podía negarlo. No habían quebrado a la humanidad. Habían sido quebrados contra la humanidad. Se dio la orden. Retirada. La vista de ello quedó grabada en la memoria para siempre. Las naves del Consejo, una vez tan arrogantes, huyeron de la órbita de la Tierra, dejando un rastro de fuego y restos. Los cazas abandonaron sus portaaviones, a la deriva sin remedio. Los destructores ardían, sus gritos resonando en los canales rotos. La gran flota que debía borrar a la humanidad se alejó cojeando, destrozada y humillada. En la Tierra, la gente salió tambaleándose de los búnkeres, de las ruinas, de los escombros de las ciudades. Estaban rotos, hambrientos, llenos de cicatrices. Pero estaban vivos, y sobre ellos, los cielos estaban despejados. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la Tierra era libre. El costo fue inimaginable. Ciudades enteras habían desaparecido. Millones habían muerto. Los océanos estaban envenenados con restos. Los cielos marcados por el fuego. La humanidad había sangrado más profundamente que nunca, pero habían sobrevivido a lo imposible. Y más que eso, habían ganado. A través de la galaxia, el efecto fue instantáneo. Cada especie oprimida, cada colonia que se había inclinado bajo el dominio del Consejo, cada contrabandista y forajido escuchó la noticia. El Consejo había desatado toda su furia sobre la humanidad y había fracasado. Las rebeliones se encendieron como un incendio forestal.
Las especies esclavas se levantaron con armas robadas. Las flotas de forajidos atacaron los convoys del Consejo. Incluso dentro del propio Consejo, se extendieron los susurros de duda. La complacencia del Consejo no solo estaba resquebrajada. Ahora estaba rota. Después, los líderes de la Tierra se reunieron en cámaras subterráneas. Los soldados se apoyaban en muletas. Los ingenieros tosían a través del humo. Los civiles cargaban con el peso de la pérdida. Pero todos sabían la misma verdad. La supervivencia ya no era suficiente. La humanidad había demostrado que no podía ser borrada. Ahora tenía que decidir qué venía después. Algunos abogaban por la defensa. Reconstruir la Tierra. Proteger lo que quedaba. Esperar a que el Consejo colapsará bajo su propio peso. Otros abogaban por la ofensiva. Llevarles la guerra. Atacar antes de que pudieran reagruparse. Derribar al propio Consejo. El debate fue feroz, pero al final, la decisión fue simple. La humanidad nunca podría estar a salvo mientras el Consejo viviera. Y así, se dio la orden. La guerra no se detendría en los cielos de la Tierra. La guerra se llevaría al trono del Consejo. Las ruinas de la Tierra aún humeaban. Las ciudades yacían en cenizas. Los océanos ahogados con los restos de las flotas. El aire espeso con los fantasmas de los millones que habían caído. Sin embargo, en el silencio que siguió a la retirada del Consejo, un nuevo sonido comenzó a elevarse. El sonido de los martillos, el zumbido de los motores, el rugido de la construcción. La humanidad no tenía más remedio que reconstruir. Pero no reconstruyeron para la paz. Reconstruyeron para la guerra. En fábricas subterráneas, los supervivientes trabajaban día y noche, fusionando núcleos alienígenas en cascos humanos, soldando chatarra para convertirla en armas. Ingenieros que una vez diseñaron aviones de pasajeros ahora estaban elaborando planos de naves estelares. Mecánicos que una vez repararon coches ahora despojaban reactores alienígenas y los reconectaban en sistemas de energía para cañones orbitales. Cada ruina se convirtió en una forja. Cada taller se convirtió en un astillero. De las cenizas de sus ciudades, la humanidad estaba construyendo algo que la galaxia nunca había visto. Una flota nacida no de siglos de planificación, sino de pura furia y desesperación. Habían probado la victoria. Ahora anhelaban más. Pero la humanidad no lucharía sola. La retirada de la gran flota del Consejo había enviado ondas de choque por toda la galaxia. Especies esclavizadas o intimidadas durante mucho tiempo por el Consejo comenzaron a levantarse. Algunas en susurros, otras en fuego. Los mineros insectoides que una vez habían enviado su tímida transmisión ahora se unieron abiertamente a la humanidad, enviando a miles de voluntarios a la Tierra para servir como guías y aliados. Los clanes de contrabandistas, antes cautelosos, ahora luchaban abiertamente, asaltando convoys del Consejo con apoyo humano. Aún más asombroso, colonias enteras de especies oprimidas declararon la rebelión abierta, sus líderes enviando desesperadas llamadas de ayuda a la Tierra. Vieron en los humanos algo aterrador y hermoso, la prueba de que el Consejo podía ser vencido. La humanidad se convirtió en más que una rebelión. La humanidad se convirtió en un símbolo. Por supuesto, no todos estaban ansiosos. Algunas especies temían que la humanidad simplemente reemplazara al Consejo con otro imperio. Otras desconfiaban de la brutalidad de los humanos, su disposición a quemarlo todo por la victoria. Los tratos eran frágiles, las alianzas delgadas. Pero la humanidad no exigía lealtad. La humanidad exigía acción. Cuando un gobernador alienígena dudó en comprometer su flota, los emisarios humanos le mostraron grabaciones de la batalla de la Tierra. Niños llevando rifles, mujeres detonando cargas en tanques alienígenas, hombres atándose bombas al pecho. Tú dudas, dijo el emisario. Nosotros no. Decide. La mayoría de las veces, los vacilantes se convertían en aliados. La primera ofensiva comenzó con incursiones. Naves humanas, toscas y dispares, se deslizaron en el espacio del Consejo a través de rutas de contrabandistas. Atacaron depósitos de suministros, flotas de patrulla, fábricas orbitales. No mantuvieron territorio. No se anunciaron. Atacaron, quemaron y desaparecieron.
El Consejo, extenso y complaciente, luchó por responder. Durante siglos, sus enemigos siempre habían sido predecibles. Colonias rebelándose con discursos, ejércitos luchando en líneas abiertas. La humanidad luchaba de manera diferente. Luchaban como fantasmas. Un convoy de municiones del Consejo desapareció en una nebulosa. Sus naves fueron encontradas más tarde destripadas, sus tripulaciones masacradas. Un relé de comunicación ardió desde dentro. Sus sistemas saqueados y llenos de propaganda humana. Imágenes de la defensa de la Tierra, de las flotas del Consejo huyendo en desgracia. El Consejo lo llamó terrorismo. La galaxia lo llamó inspiración. Pero las incursiones fueron solo el comienzo. En un astillero oculto excavado en los Andes, la Tierra desveló su primera verdadera nave de guerra, la Venganza. A diferencia de los cruceros remendados anteriores, esta fue diseñada para la guerra. Un casco humano reforzado con aleaciones alienígenas, armado tanto con cañones de plasma como con cargas nucleares, impulsado por un propulsor híbrido que podía superar a los destructores del Consejo. Todavía era fea, todavía con cicatrices, pero era una nave que pertenecía solo a la humanidad. Cuando la Venganza se lanzó al cielo, millones observaron. Por primera vez, la humanidad no solo sobrevivía con restos prestados. Estaban construyendo su futuro. Y la Venganza fue solo la primera. Con nuevas naves y aliados crecientes, la humanidad se atrevió a lo que una vez pareció imposible. Atacaron un mundo del Consejo. El objetivo era un planeta fortaleza en el borde del espacio del Consejo, utilizado durante mucho tiempo como prisión y centro militar. Desde la órbita, su superficie era un laberinto de agujas, torres y fortificaciones. Nunca había caído, pero tampoco se había enfrentado nunca a los humanos. La flota descendió en silencio, con las armas calientes, los motores ardiendo. Las naves de los contrabandistas se adelantaron, dispersando las defensas. Los cargueros insectoides dejaron caer tropas de tierra en enjambres. Y la nave insignia humana, la Venganza, lideró la carga. El Consejo había fortificado el planeta durante siglos, pero sus defensas estaban construidas para ejércitos que seguían reglas. La humanidad no seguía reglas. Los cazas se lanzaron contra los generadores de escudos, detonándose para abrir brechas. Los hackers se infiltraron en los sistemas orbitales, volviendo los cañones de defensa contra sus amos. Los soldados en tierra no lucharon en formación, sino en emboscadas, detonando cargas bajo las fortalezas, arrastrando a los comandantes alienígenas a callejones donde los cuchillos terminaban el trabajo. En una semana, el planeta Fortaleza ardió. Los prisioneros salieron de sus puertas rotas. Esclavos, rebeldes, especies que habían perdido la esperanza. Miraron a los humanos con incredulidad, como si miraran a leyendas. Y luego tomaron rifles y se unieron a la guerra. La caída del planeta Fortaleza envió ondas de choque mayores que la defensa de la Tierra. El Consejo no solo había fallado en conquistar a la humanidad, sino que habían perdido su propio territorio. Las cámaras del Consejo estallaron en caos. Algunos consejeros gritaban por el exterminio, exigiendo flotas para cristalizar la Tierra y cada mundo rebelde. Otros advirtieron que tal acto solo encendería aún más la galaxia. Pero mientras discutían, su imperio sangraba. Cada línea de suministro estaba amenazada. Cada puesto de avanzada se convirtió en un objetivo. Cada flota se arriesgaba a una emboscada. Por primera vez en su historia, el Consejo estaba a la defensiva. Sin embargo, la humanidad no era invencible. Cada ataque costaba sangre. Cada batalla dejaba cicatrices. Las naves se perdían más rápido de lo que podían construirse. Los soldados morían por miles. Y la propia Tierra, marcada y frágil, no podía recuperarse rápidamente. Hubo susurros de agotamiento, de extenderse demasiado, demasiado rápido. Los aliados murmuraban sobre traición. Los contrabandistas exigían más pago. Y algunos mundos rebeldes dudaban de la capacidad de la humanidad para sostener la guerra. Pero entonces se difundieron las grabaciones de la caída del planeta Fortaleza. Imágenes de prisioneros alzando estandartes humanos, de soldados alienígenas ejecutados en sus propias calles, de la Venganza erguida en órbita.
Las dudas se acallaron porque la humanidad estaba demostrando algo más grande que la supervivencia. Estaban demostrando un destino. A la sombra de la guerra, se formó una nueva doctrina entre los comandantes humanos. No luchamos por la paz. Luchamos por el dominio. No se decía públicamente, todavía no, pero vivía en los corazones de los soldados que habían enterrado a demasiados. No querían coexistir con el Consejo. Querían borrarlo. Y a medida que la rebelión se extendía, a medida que más mundos ardían, a medida que más flotas caían, esa doctrina comenzó a arraigarse en toda la galaxia. Los oprimidos ya no soñaban solo con la libertad. Soñaban con la victoria. El Consejo, desesperado, lanzó contraataques. Enviaron flotas para retomar el planeta Fortaleza, para cortar las líneas de suministro, para acorralar a los humanos. Pero cada movimiento los extendía más. En un sistema, una flota del Consejo de 20 naves fue emboscada por 5 naves de guerra humanas y un enjambre de cazas rebeldes. No debería haber habido competencia. Sin embargo, cuando el humo se disipó, 12 naves del Consejo habían desaparecido, y el resto huyó. En otro sistema, hackers humanos se infiltraron en los sistemas de todo un astillero, sobrecargando los reactores hasta que la estación estalló en una bola de fuego, visible en todo el sector. Pérdida tras pérdida se acumulaba en el historial del Consejo, y aún así la humanidad avanzaba. Pero los líderes de la Tierra sabían la verdad. La victoria aún no era segura. El Consejo todavía comandaba flotas más grandes que toda la población de la humanidad. Todavía controlaban miles de mundos. Su imperio, aunque herido, era vasto. Y lo peor de todo, aún no habían desatado sus verdaderas armas. Se extendieron rumores de flotas del juicio final ocultas en el espacio profundo, de armas que podían abrazar planetas enteros. La humanidad no se hacía ilusiones. El Consejo no se rendiría en silencio. Pero la humanidad ya no tenía miedo. Habían enfrentado la extinción y sobrevivido. Habían luchado contra lo imposible y ganado. Y ahora miraban a las estrellas no con miedo, sino con hambre. Mientras la venganza y su flota navegaban más profundo en el espacio del Consejo, Harrington se dirigió a su tripulación. Su voz era áspera, su cuerpo lleno de cicatrices, pero sus ojos ardían. Pensaron que la Tierra era débil, dijo. Pensaron que nos quebraríamos. Estaban equivocados. No nos detendremos. Ni aquí, ni en ninguna parte. Cada sistema que controlan, cada mundo que esclavizan, se lo arrebataremos. Y cuando lleguemos a su trono, cuando nos paremos sobre las cenizas de su consejo, le recordaremos a la galaxia quiénes somos. La tripulación rugió. No presas, no esclavos. Depredadores. A través de la galaxia, la rebelión se extendió como un incendio forestal. Cada victoria que la humanidad ganaba avivaba las llamas. Cada derrota del Consejo agrietaba aún más los cimientos. El imperio que había gobernado durante milenios comenzaba a desmoronarse. Y en su corazón, liderando la carga, estaba la humanidad. Ensangrentada, marcada e implacable, el Consejo había despertado algo que no podía controlar. Y pronto aprendería la verdad final. La guerra ya no era por la supervivencia. La guerra era por el dominio. El Consejo había sangrado. Su centro había desaparecido. Su planeta Fortaleza ardía. Su gran flota había sido humillada y expulsada de los cielos de la Tierra. Dondequiera que los humanos atacaban, seguía el fuego. Dondequiera que sus naves navegaban, la rebelión se extendía. Pero el Consejo no estaba muerto. Ningún imperio dura milenios sin dientes ocultos en la oscuridad. Y los humanos, con toda su furia, aún no habían visto lo peor de ellos. Las primeras señales llegaron como susurros. Los contrabandistas rebeldes hablaban de extraños movimientos en el espacio profundo, flotas desapareciendo en el vacío, sistemas sellados bajo ley marcial. Los exploradores insectoides informaron de sectores enteros oscureciéndose, colonias vaciadas, poblaciones desaparecidas. Los comandantes humanos supieron lo que significaba antes de que los informes lo confirmaran. El Consejo se estaba replegando, no en retirada, sino en preparación. Estaban reuniendo sus flotas del juicio final. Durante semanas,
La galaxia contuvo la respiración. Las flotas humanas avanzaron más en territorio del Consejo, quemando mundos, liberando esclavos, reuniendo aliados. Cada victoria añadía combustible a su leyenda. Pero detrás de sus triunfos, los comandantes sentían la tensión apretándose como una soga. Algo se avecinaba. Y cuando llegó, no llegó como una flota, sino como una tormenta. Golpeó en Vega Prime, un sistema recientemente liberado por fuerzas humanas y rebeldes. El planeta se había alzado en rebelión abierta, deshaciéndose de sus gobernadores, izando estandartes humanos junto a los suyos. Las celebraciones llenaban sus ciudades. Por primera vez en generaciones, se sentían libres. La respuesta del Consejo fue despiadada. Sin previo aviso, el cielo se rasgó. Emergieron naves, elegantes, negras, monstruosas en tamaño. No los destructores remendados o los pesados portaaviones que la humanidad había enfrentado antes. Estas eran armas construidas no para la ocupación, no para la intimidación, sino para el exterminio. Llegaron sin exigir rendición, sin ofrecer negociación. Llegaron con fuego. La primera andanada arrasó las defensas de Vega Prime en segundos. Las plataformas orbitales se vaporizaron. Los cruceros humanos se hicieron añicos bajo rayos que cortaban los escudos como papel. La atmósfera del planeta misma ardió como si se le hubiera prendido fuego. Y entonces el arma disparó. Desde la nave líder, un rayo descendió como la ira de una estrella. Golpeó la ciudad más grande de Vega Prime y la convirtió en cristal en momentos. Millones murieron gritando, sus cuerpos vaporizados, sus hogares borrados. Los supervivientes ni siquiera tuvieron tiempo de llorar. El Consejo disparó una y otra vez, quemando franjas del planeta hasta que la mitad de su superficie brilló de un rojo fundido. Vega Prime no cayó. Vega Prime dejó de existir. El mensaje era claro. Esto ya no era una guerra de conquista. Era exterminio. El Consejo había terminado de jugar. La humanidad había sacudido su trono, y ahora pretendían borrar a la humanidad, y a cualquiera que estuviera con ellos, de la galaxia. La noticia golpeó a la Tierra como una cuchilla. Los supervivientes de la flota de Vega Prime regresaron cojeando. Sus naves destrozadas, sus ojos vacíos. Llevaban grabaciones de la devastación. Ciudades hirviendo, océanos evaporándose, gritos silenciados por el fuego. Por primera vez, incluso los líderes de la resistencia más endurecidos vacilaron. Algunos abogaron por retirarse, fortificar la tierra y abandonar la ofensiva. Otros exigieron una represalia tan feroz que la propia galaxia temblaría. Los debates se encendieron. Pero al final, la decisión no fue tomada por los líderes. Fue tomada por la gente. Miles de millones vieron las grabaciones de Vega Prime. Vieron la destrucción. Vieron el fuego. Vieron lo que significaba la rendición. Y eligieron. No habría retirada, ni rendición, ni paz. Si el Consejo quería exterminio, entonces la humanidad respondería de la misma manera. Comenzaron los preparativos para la mayor ofensiva humana hasta la fecha. Cada nave fue puesta en servicio. Cada trozo de tecnología alienígena fue despojado y reensamblado. Las fábricas funcionaron hasta que sus trabajadores colapsaron. Los niños llevaban municiones. Los granjeros soldaban placas de blindaje. La guerra ya no era una batalla por la supervivencia. Era total. Y aún así, no sería suficiente. Las flotas del juicio final eran demasiado poderosas. La humanidad no podía igualarlas nave por nave, arma por arma. Enfrentarlas de frente sería un suicidio. Así que los humanos hicieron lo que siempre habían hecho. Convirtieron la desesperación en estrategia. El plan era brutal en su simplicidad. Desangrar a las flotas del juicio final. No podían ser destruidas en combate abierto, pero podían ser hostigadas, emboscadas, hambreadas. Sus líneas de suministro podían ser cortadas, sus escoltas desmanteladas, sus comandantes asesinados. Cada vez que dispararan sus armas aniquiladoras de planetas, los humanos se asegurarían de que pagaran un precio en naves, en soldados, en sangre. La guerra se convirtió en una caza en la sombra. Las flotas humanas ya no buscaban batallas decisivas. Atacaban en los bordes,
mordisqueando al consejo como lobos alrededor de una bestia herida. Convoys desaparecieron en cinturones de asteroides. Naves de mando explotaron desde dentro, saboteadas por infiltrados. Flotas enteras se encontraron perdidas en nebulosas donde emboscadores humanos esperaban con trampas nucleares. Las flotas del juicio final eran aterradoras, pero no eran invencibles. Y cada vez que disparaban, la humanidad les hacía arrepentirse. Aún así, el costo fue asombroso. Mundo tras mundo ardió. Millones más murieron. Los aliados de la humanidad flaquearon ante la pura escala de la destrucción. Algunas especies rebeldes suplicaron piedad, tratando de rendirse de nuevo al dominio del Consejo. Otras lucharon con furia renovada, eligiendo morir de pie en lugar de vivir encadenados. Y la humanidad sangró más que todos ellos. Las naves se perdían más rápido de lo que podían construirse. Los soldados eran enterrados en fosas comunes. Las ciudades eran reducidas a cenizas. Sin embargo, los humanos siguieron luchando porque habían visto lo que el Consejo ofrecía: cristal y fuego. Y morir luchando era mejor que morir de rodillas. El punto de inflexión llegó en Epsilon Eridani. Una flota humana de solo 7 naves atrajo a un destacamento del juicio final del Consejo de 20 a la órbita de un gigante gaseoso. Lucharon no para ganar, sino para ganar tiempo. Cada andanada destrozaba las naves humanas. Cada explosión silenciaba a cientos. Pero la trampa ya estaba tendida. Ocultos en las tormentas del gigante gaseoso, los ingenieros humanos habían plantado ojivas nucleares recuperadas de los arsenales más profundos de la Tierra, atadas a drones improvisados. Mientras la batalla rugía, los humanos las activaron todas a la vez. El gigante gaseoso se encendió. La explosión rasgó el vacío como una supernova. Las naves del Consejo fueron destrozadas, sus escudos sobrecargados, sus armas silenciadas. La mitad de la flota del juicio final desapareció en minutos. La flota humana pereció con ellos. Cada nave aniquilada. Cada soldado vaporizado. Pero el mensaje era claro. Incluso los dioses podían ser arrastrados al fuego. A través de la galaxia, la rebelión resurgió. Si los humanos podían quemar la mitad de una flota del juicio final a costa de 7 naves, entonces quizás el Consejo no era tan invencible como afirmaba. Los levantamientos de esclavos se multiplicaron. Los forajidos atacaron convoys con furia temeraria. El Consejo todavía tenía poder. Pero por primera vez, sintieron algo peor que la derrota. Se sintieron casados. En la tierra, Harrington, ahora con cicatrices, el pelo blanco, su cuerpo fallando, se paró frente a la flota. Su voz era débil, pero sus palabras cortaban el aire como acero. Creen que sus flotas pueden asustarnos. Graznó. Creen que su fuego puede quebrarnos. Pero todavía estamos aquí. Todavía estamos luchando. Y cada vez que quemen uno de nuestros mundos, quemaremos 10 de los suyos. Cada vez que maten a uno de los nuestros, mataremos a 100 de los suyos. Querían exterminio. Les daremos la extinción. Los soldados rugieron en respuesta. No porque pensaran que vivirían, sino porque ya habían elegido cómo morir. La guerra ya no era sobre la Tierra. Era sobre la galaxia misma. El Consejo había desatado sus flotas del juicio final, y la humanidad había respondido con fuego y furia. Cada batalla ahora era un holocausto. Cada victoria empapada en océanos de sangre. Pero la humanidad no flaqueó. Porque por primera vez en la historia, no solo luchaban por la supervivencia. Luchaban por el dominio. Y no se detendrían hasta que el trono del Consejo yaciera en ruinas. La galaxia estaba en llamas. Las flotas del Consejo cojeaban a través de sistemas rotos, marcadas y casadas. Sus armas del juicio final habían destrozado mundos. Pero cada disparo las agotaba más. Cada atrocidad daba a luz a 1000 nuevos enemigos. La humanidad no solo había resistido. Habían extendido la rebelión como una plaga. Sectores enteros ahora ardían con levantamientos. Especies una vez inclinadas en silencio ahora alzaban rifles cantando el nombre de la tierra. Los contrabandistas se convirtieron en generales, los esclavos en comandantes. Y a través de todo, la flota de la humanidad crecía. Fea,
marcada, ensamblada con restos y furia. Pero crecía. El imperio del Consejo, una vez eterno, se desmoronaba. Había llegado el momento de terminarlo. El plan era una locura. El mundo trono yacía en el corazón del espacio del Consejo, un sistema fortaleza rodeado de flotas, estaciones de batalla y defensas talladas en lunas. Durante milenios, ningún enemigo se había acercado. No era solo su capital. Era su orgullo, su símbolo, su divinidad. Pero el orgullo los había cegado. Sus flotas estaban dispersas, persiguiendo levantamientos por toda la galaxia. Sus recursos estaban al límite. Su unidad fracturada, y a la humanidad nunca le habían importado las probabilidades imposibles. Así que se dio la orden: atacar el trono. La flota que se reunió sobre la Tierra no se parecía a nada que la especie hubiera conocido. Docenas de naves de guerra de construcción humana, aún dispares, aún marcadas, pero más fuertes ahora, armadas con armas diseñadas por un genio desesperado. A su lado volaban cargueros insectoides reacondicionados como portaaviones, cruceros de contrabandistas erizados de cañones robados, naves rebeldes pintadas con los colores de 100 mundos. No eran uniformes. No eran ordenados, pero eran una flota. A su cabeza navegaba la venganza, aún maltratada pero intacta, su casco grabado con los nombres de cada nave y soldado que había caído. Cuando se elevó al vacío, miles de millones en la Tierra vitorearon, no con la esperanza de sobrevivir, sino con hambre de retribución. El viaje al mundo trono fue un calvario. Los exploradores del Consejo los hostigaron. Las flotas de patrulla los emboscaron. Saboteadores se colaron a bordo de sus naves. Cada sistema ardía con resistencia. Pero la humanidad había aprendido. Cada emboscada fue respondida con furia. Cada explorador fue cazado y silenciado. Cada patrulla fue convertida en restos. La flota sangró, pero no se detuvo. Y a medida que avanzaba, crecía. Más rebeldes se unieron en cada sistema. Clanes de forajidos juraron lealtad. Incluso algunos desertores del Consejo, asqueados por el exterminio de Vega Prime, volvieron sus naves contra sus amos. Para cuando la flota llegó al sistema del trono, ya no era solo humana. Era una coalición de los rotos, los esclavizados, los enfurecidos, y estaban listos para matar dioses. El mundo trono llenó sus pantallas. Un planeta de belleza imposible, torres de cristal, océanos de fuego, cielos llenos de brillantes anillos de estaciones de defensa. A su alrededor circulaban flotas más grandes que cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado. El Consejo había reunido todo, cada nave de guerra, cada arma, cada última onza de poder. Pensaron que sería suficiente. Estaban equivocados. La batalla comenzó en silencio. Por un instante, ambos bandos se miraron a través del vacío, las flotas brillando como estrellas. Luego se disparó la primera andanada. El cielo se encendió. Misiles surcaron el espacio. Rayos lo cortaron. Naves detonaron en flores de fuego. Las flotas humanas y rebeldes cargaron de frente contra la tormenta, los escudos gritando, los cascos desgarrándose. Pero no flaquearon. Cada nave humana luchó como si fuera la última. Cada tripulación rebelde ardía con siglos de rabia. Los contrabandistas se deslizaban entre las naves capitales, apuñalándolas en sus entrañas. Los cargueros insectoides desataron enjambres de cazas que abrumaron a los destructores. Y la humanidad embistió, la humanidad detonó. La humanidad se sacrificó. Por cada nave del Consejo que quedaba en pie, 2 más caían. En tierra, la guerra no fue menos brutal. Naves de desembarco perforaron los cielos del mundo trono, descargando soldados en sus ciudades de cristal. Los humanos asaltaron palacios con rifles de plasma y cuchillos. Los rebeldes arrastraron a los gobernadores de sus torres y los ejecutaron en las calles. El Consejo se había creído intocable. Ahora sus salones resonaban con gritos. Pero el trono no estaba indefenso. Desde su núcleo, el Consejo desató su arma final. La llama eterna. Un arma más antigua que su imperio, oculta durante milenios. Un rayo de energía pura extraído del corazón fundido del planeta, capaz de destrozar flotas en un solo golpe.
Cuando disparó, la mitad de la armada rebelde desapareció en un resplandor. Especies enteras murieron en momentos. Por un instante, pareció que todo había terminado. Pero la humanidad no se retiró. Harrington, viejo y roto, se paró en el puente de la venganza. Su cuerpo apenas podía moverse, su voz un graznido, pero sus ojos ardían más brillantes que nunca. Miró el arma que destrozaba su flota, luego a su tripulación. Construyeron su trono sobre nuestras espaldas, susurró. Quemaron nuestros mundos. Se creyeron dioses. Recordémosles lo que los hombres pueden hacer. Dio la orden. La venganza se lanzó. Cada cañón disparó, cada misil se lanzó. Cada onza de poder se vertió en sus motores. Esquivó rayos, atravesó escudos, pasó rugiendo junto a destructores. Su casco se desprendió. Las cubiertas colapsaron. La tripulación gritó y murió. Pero siguió volando, directo al corazón del mundo trono. La cámara del consejo tembló mientras las alarmas gritaban. Los consejeros chillaron, exigiendo defensas, exigiendo la retirada, exigiendo milagros. Ninguno llegó. En sus pantallas, la venganza cayó del cielo como un cometa ardiente. Sus motores rugiendo, sus armas disparando, su casco desmoronándose. Y en su puente, Harrington se mantuvo erguido, cada cicatriz de la tierra sobre él. Recuérdennos, dijo. Luego detonó el núcleo. La explosión partió los cielos. La venganza se estrelló contra la llama eterna, encendiendo su poder en una reacción en cadena. El núcleo del mundo trono estalló. Fuego fundido brotando de su superficie. Las torres se hicieron añicos. Los océanos sirvieron. Los continentes se agrietaron. En órbita, las flotas observaron en silencio como el planeta de los dioses moría gritando. El consejo había desaparecido. Su trono, su orgullo, su corazón, obliterados, y en su lugar colgaba el silencio. La galaxia tembló. Con el consejo destruido, sus flotas destrozadas, sus líderes muertos, el imperio colapsó de la noche a la mañana. Los mundos declararon su independencia. Los esclavos se levantaron en cadenas. Los forajidos se convirtieron en gobernantes. Los rebeldes se convirtieron en naciones. En el centro de todo estaba la humanidad. No intacta, no indemne. Habían perdido miles de millones. Habían sangrado más que cualquier especie. La tierra estaba marcada, sus ciudades en cenizas, sus océanos envenenados. Pero la humanidad había sobrevivido. Y más que eso, habían ganado. En los años que siguieron, la galaxia cambió. Algunos temían a la humanidad, susurrando que habían reemplazado un imperio con otro. Otros los adoraban, levantando estatuas, cantando su nombre. La mayoría simplemente observaba, esperando ver qué harían los humanos con su victoria. Pero en la tierra, entre las ruinas, los supervivientes construyeron monumentos, no a la conquista, sino a la memoria. A los muertos que habían llevado bombas a los tanques. A los pilotos que habían embestido naves el doble de grandes. Al viejo comandante que había conducido la venganza al corazón de los dioses. Los monumentos no llevaban discursos, solo una frase tallada en piedra. Éramos presas. Elegimos ser depredadores. Y en el silencio después de la guerra, una verdad se hizo evidente. El Consejo había votado invadir la Tierra. Lo que vino después destruyó más que su complacencia. Destruyó su imperio. Destruyó a sus dioses. Y dio a luz a algo que la galaxia nunca olvidaría.